una gran cantidad de oferentes donde ninguno de ellos es lo suficientemente grande y poderoso como para poder influir en el precio. Los productores más pequeños, llámese agrícolas, llámese industriales, van a tener dificultades porque van a tener que competir sin ningún tipo de respaldo estatal, ningún tipo de protección, frente a empresas muy poderosas que inclusive están en capacidad para entrar al mercado costarricense, utilizar prácticas desleales de comercio, y donde las posibilidades reales de enfrentar esas prácticas desleales de comercio a través de reclamos ante la OMC o paneles de solución de controversia realmente son muy remotas. La filosofía neoliberal desde luego se opone a los monopolios. Sin embargo, la realidad lo que nos demuestra es que los monopolios existen. Al contrario, cada día más vemos cómo las grandes corporaciones se unen entre ellas, se producen estas megafusiones. Esa es la realidad, que se contradice desde luego con los planteamientos neoliberales, pero las cuales los planteamientos neoliberales de alguna manera se hacen de la vista gorda en cuanto a estas situaciones. Los subsidios culminan en beneficios enormes a grupos cada vez más reducidos de corporaciones. Así, la mencionada Ley de Protección de Granjas estadounidense favoreció a las grandes empresas como Kraft Foods o Kellogg Company, al dejar que la 10ª parte más poderosa de los productores de Estados Unidos se llevara 2/3 del total de subsidios. Todo esto significa que con el TLC pasaríamos en varios sectores de un monopolio público a un monopolio privado. O sea, pasaríamos de un control total de precios de una empresa pública al control total de precios de una empresa privada o unas cuantas empresas privadas. Y aseguramos que en el fondo el TLC se parece más a una repartición negociada de antemano que a una libre apertura a la competencia, lo cual nos lleva a otra pregunta. If these people haven't got dollars to pay us with, why should we send good American stuff out of the country without getting something useful in return? Para Estados Unidos, el TLC representa un crecimiento económico mínimo. En cambio, lo que tiene de atractivo para él es crear una nueva forma de legalidad internacional a favor de las grandes empresas, que se brinque los procesos democráticos. Porque no se firmó un tratado comercial, lo que se firmó fue la modificación del Estado costarricense porque no lo habían podido lograr. No lo pudieron lograr con la ley del combo, no lo pudieron lograr con un montón de leyes que están ahí haciendo fila en la Asamblea Legislativa y que no hay voluntad, ni tampoco los costarricenses vamos a permitir que las pasen. Entonces, ¿qué aprovecharon? Aprovecharon la escala o el escalafón jerárquico, o el orden jerárquico de las leyes en Costa Rica para pasarlos. ¿Por qué? La Constitución establece que el máximo órgano jurídico del país es la Constitución. Por debajo de la Constitución siguen los tratados internacionales debidamente ratificados por la Asamblea Legislativa. Debajo de esos tratados continúan las leyes, luego los decretos, los reglamentos y todas las disposiciones que saca el Poder Ejecutivo. Entonces ellos no pudieron modificar las leyes que establecen el Estado costarricense tal y como lo tenemos. Entonces buscaron una forma de que a través de un tratado de libre comercio destrozar todas esas leyes de un solo golpe. En efecto, el artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica establece que los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen autoridad superior a las leyes. Esta movida era inevitable. Las corporaciones ya son en algunos aspectos más poderosas que los países. Así, de las 100 economías más grandes del mundo, 51 son corporaciones y solo 49 países. General Motors es más grande que Dinamarca. Sony es más grande que Pakistán. Y Nestlé vende en un año más del doble de toda la riqueza producida en Costa Rica en el mismo periodo. Para establecer su poder, las corporaciones iniciaron un proceso de destrucción de la soberanía de los países, sobre todo de los más pobres. El TLC resulta ser la culminación de un proceso lento en este sentido, en lo que podemos describir en 7 fáciles pasos como... Y bailemos al tercer mundo, ¿ah? El paso 1,
Los países del primer mundo les exigen a los del tercer mundo que bajen los impuestos de entrada de alimentos que produce ese tercer mundo. Esos mismos alimentos, producidos con subsidios primermundistas, entran al tercer mundo a través de grandes corporaciones transnacionales. A esta exigencia se le ponen nombres ejecutivos, como Consenso de Washington o programas de ajuste estructural. Estos productos inundan los mercados del país tercermundista, haciendo que los precios bajen y muchas personas crean que el primer mundo está lleno de buenas intenciones. No obstante, los productores tercermundistas locales se van a la ruina, pues no pueden competir contra los subsidios primermundistas. Las compañías transnacionales se aprovechan de esto, tomando monopolios extranjeros que suben los precios a su antojo. Cuando por estos precios altos el país tercermundista se queda sin plata para comprar los productos que antes producía, debe pedir préstamos a amigables organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, cuyos presidentes, por cierto, son impuestos por los países primermundistas. Como el país tercermundista no puede pagar los altos intereses de esos préstamos, que no están hechos para pagarse, los países primermundistas empiezan a presionarlo para que dé concesiones a sus empresas, de modo que éstas se puedan llevar gratis los recursos naturales del país y exploten a su sector laboral. ¿Cuántos pasos son, mi hermano? Son 7. Finalmente, para evitar embarazosos casos de corrupción transnacional, a esta presión se le da carácter legítimo mediante la firma de los así llamados Tratados de Libre Comercio, que legalizan y hacen obligatorias las políticas de quitar impuestos del paso 1, de modo que se reinicia el ciclo de dependencia del primer mundo. Sabor. Todo esto es importante de entender, puesto que un argumento muy utilizado por los defensores del TLC es que la llegada de los bienes subsidiados favorece al comprador local del producto más consumido, que en Costa Rica sería el arroz. El arroz es el principal producto de la canasta básica, es el principal producto que comen los pobres de este país. Por lo tanto, ese producto debería entrar sin pagar aranceles a este país para favorecer que las personas de menos recursos puedan comprar arroz mucho más barato. Pero estos precios, inicialmente bajos, son una carnada de las transnacionales tendida para eliminar la competencia local y luego poner los precios a su antojo. Por ejemplo, en México, tras la firma del NAFTA, o Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, por sus siglas en inglés, llegaron las transnacionales alimentarias Archer Daniels y Cargill a acaparar el mercado del maíz. El resultado fue que, desde entonces, el precio de las tortillas de maíz ha subido un 300%. Nos espera algo muy distinto con el arroz en Costa Rica. A pesar de todo, las corporaciones todavía deben someterse a las decisiones políticas de los estados. El interés con el CAFTA es experimentar con países pequeños un sistema de dominio totalmente legitimado de las corporaciones sobre la sociedad civil.